A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos de a tres en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta la inventaron para mí. De la vez que una rompí, me apodaron Mano de Fierro. Y por ser tan mataperro, a cocachos aprendí. Yo creo que los que pasamos el medio siglo de edad recordamos esta poesía, esta décima, y recordamos también una época mágica en donde aprender de esta forma tenía su propio encanto. Esta décima, esta poesía, le pertenece a un gran artista, poeta, periodista, cultor de nuestras tradiciones y folclorista. Él es nada menos que Nicomedes Santa Cruz. Este año se cumplen 100 años de su nacimiento, que fue en 1925, por supuesto. Y quienes pasamos ese medio siglo de edad también recordamos su figura egregia, presente en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Hoy vamos a rendir homenaje a esta figura y no quiero contarles más, sino terminar esto así. Con esa nota mezquina terminé mi quinto al tranco. Tiré el guardapolvo blanco de costalitos de harina y hoy, parado en una esquina, lloro el tiempo que perdí. Los otros niños de allí alcanzaron nombre egregio. Yo no aproveché el colegio del barrio donde nací. Porque todo esto también sucedió en el Perú. Cuando con amor profundo yo le canto a mi país, soy el hombre más feliz que pueda haber en el mundo. Aquel precioso segundo que llaman inspiración, lo dedico a mi nación, cantando a mi suelo amado. El centenario de Nicomedes Santa Cruz ha sido celebrado y reconocido por todo lo alto. Y eso nos alegra a todos. Es como el retorno de Nicomedes Santa Cruz al Perú, a la nación y a la memoria de todos los peruanos. Es muy bueno celebrar el centenario así, de esta manera, con conferencias, libros, volver a leerlo, ¿no? Y validar y valorar todos sus aportes culturales, políticos y como activista. Hemos presentado 2 libros. Uno ha sido la reedición del libro de la décima en el Perú, que salió con el Instituto de Estudios Peruanos en el 82, con el Fondo de Cultura Económica. Hemos, con Luis Rodríguez Pastor y yo, hemos creado una selección de décimas de Nicomedes, pensado para llegar a todo el público. El libro se llama De ser como soy me alegro. Ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica en Lima, en Perú, pero ese libro ya está siendo distribuido a varios países de Hispanoamérica. Además, desde hace mucho tiempo, existe una completísima página web que se enriquece día a día para todos los interesados en conocer más de Nicomedes y de la familia Santa Cruz. Esa página ha ido creciendo y esa es sobre todo nuestra labor. Sobre todo, además, con vistas al centenario, es que quisimos que la página estuviese en pleno rendimiento con todas las secciones creadas para justo este momento. Nicomedes Santa Cruz Gamarra nació en Lima el 4 de junio de 1925 en el distrito de La Victoria. Fue el noveno de 10 hermanos. La octava fue su hermana Victoria y el último, Rafael el Torero. Sus padres fueron Nicomedes Santa Cruz Aparicio y Victoria Gamarra Ramírez. El padre era mecánico, la madre era lavandera. El padre nació en 1870 y la madre en 1887. Él se fue muy joven, siendo niño, a Estados Unidos hacia 1880-81 y volvió a Lima hacia 1906 o 7. Volvió muy cultivado, digamos, en cuanto a lecturas y a influencias musicales. Retorna
con la determinación de hacer una obra teatral acá, una vida teatral. Como escritor empieza a producir obras. Sus obras teatrales son zarzuelas, teatro musical, con obras de su propia música. O sea, era escritor, era músico y tuvo actividad desde 1909 hasta más o menos el 1923, tiempo en el cual produjo por lo menos unas 9 a 10 obras teatrales muy taquilleras en su época. Y si su padre fue un destacado dramaturgo, su madre fue hija de un famoso pintor y llevaba el ritmo en la sangre. Nicomedes recuerda que su madre cantaba, bailaba, cantaba zamacuecas o interpretaba décimas en socavón. Victoria también cuenta cosas hermosas de su madre, su capacidad intuitiva, su sabiduría. La influencia positiva de la madre es notoria, a pesar de todo el tiempo que pasaba trabajando. Nicomedes cuenta que se pasaba buena parte del día lavando. Entonces los Santa Cruz Gamarra fueron 10 hijos, muchos dedicados al arte. De estos 10 muchachos, casi todos salen adelante, ¿no? Victoria, ¿no? Rafael, el torero, escapulario de oro, Nicomedes, Pedro, que es primer secretario general del APRA, y unas hermanas que se fueron a Estados Unidos también, ¿no? Lo cierto es que de la familia Santa Cruz tenemos unas 2 vertientes, ¿no?, que se unifican y como producto de ello surge lo que yo llamo el paradigma del desarrollo social de los afrodescendientes en el Perú. Es decir, con los Santa Cruz encontramos por un lado el salto cualitativo y cuantitativo de la oratura, es decir, la transmisión oral de las décimas, leyendas, cuentos y demás, hacia la literatura. En cambio, con Nicomedes surge ya la propuesta de las negritudes, ¿no? Es decir, yo pienso como tal y escribo como tal y transmito el sentir y el pensar de los negros. Alianza Lima, Valdivieso, Rostein, Soria, Quintana y los dos García, Cochoy, Montellanos, Neira, Manguera y José María. El distrito de La Victoria fue prácticamente la cuna de la familia Santa Cruz. La familia Santa Cruz Gamarra vive en el distrito de La Victoria aproximadamente 20 años. Primero en la calle Luna Pizarro, luego en la calle San Cristóbal, finalmente en Sebastián Barranca 435, en una casa que sigue en pie. Es un barrio popular, es un barrio vinculado a la población afroperuana y a distintas tradiciones futbolísticas. Ni en Chile, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Brasil ha salido un cuadro alfil como el de la Alianza Lima. Cuando alcanzaron la cima, los negros de La Victoria formaban la marcatoria de la zona posterior, lo mejor de lo mejor, Valdivieso, Rostein, Soria. Hay un vínculo importante con Alianza Lima, equipo del que es Nicomedes Santa Cruz y su padre, de tal modo que Nicomedes se nutre de esta experiencia, no solo familiar, sino también barrial, de sus amigos. Algunos de los padres de sus amigos eran decimistas, o sea que los primeros contactos de Nicomedes con la décima surgen ya en su distrito natal, en La Victoria. Por siempre recordarán nuestro juego preciosista, Vélez Arfil, Bellavista, Colo Colo y Tucumán. Muchos años pasarán y se hablará de aquel día en que con la picardía de la que tanto abusaron, a Nasazzi camotearon Manguera y José María.
Nicomedes cuenta que cuando tenía solo 5 años de edad, su mamá lo arrullaba cantándole unas décimas. Dice que ella tenía un gran libro con estas décimas que al parecer lo había encontrado en una pulpería de italianos en el centro de Lima. Al parecer también lo había dejado un trabajador del ferrocarril. Así que Nicomedes prácticamente tuvo este encuentro con las décimas desde la cuna. Y en tiempos de la juventud de mi abuela, ella llegó también a escuchar los decimistas, decimistas negros, que acostumbraban reunirse muy cerca de donde ella vivía, allá pues en la zona de los barrios altos. Los cocheros, por ejemplo, se reunían en el lugar donde tenían su paradero y hacían un poco de tertulia mientras esperaban pasajeros, y ahí es donde, según cuenta Nicomedes, su madre había escuchado las primeras décimas. Ahora, estas son las décimas tradicionales, ¿no? La poesía popular que llega por tradición de escuchar en la casa. Cuando pasan los años y este bagaje que estaba pues internalizado en Nicomedes se conecta con una vida ya de estudio, lectura, investigación, autodidacta sí, pero muy fructífera. En 1933, la familia Santa Cruz Gamarra se mudó a Lince, debido a que el papá fue nombrado jefe de mecánicos en la hacienda Lobatón, lo que hoy es el centro comercial Rizo. Lo matricularon en un colegio fiscal, muy cerca al actual Canal 7. En ese colegio permaneció hasta 1936, cuando empezó a trabajar. Buenas tardes, don Rafael. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenas. ¿Cómo está, doña Victoria? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí le venía trayendo a mi muchacho para que usted me le enseñe el oficio de herrero. Como usted ve, ya está grande y ya tiene que aprender a ser varoncito, ¿no? Para que usted me le enseñe un oficio o algo. Se lo voy a agradecer de corazón que me le enseñe algo. Claro que sí, justo necesito una mano joven como la de él, dedos delgados. Muy bien, ven, vamos a ver. Primero esto, para que no te ensucies. ¿Ya? A ver, te ayudo. Ya, a ver, vamos a ver. Acércate. Quiero que me ayudes con esta parte de acá, pero acá tienes varios enceles. Estás observando, ¿no? Entonces tenemos varios tamaños. Este es de 2 pulgadas, 1 pulgada. En 1936, cuando Nicomedes tenía solamente 11 años de edad y había terminado el 5º de primaria, su mamá consideró pertinente que empezara a trabajar. ¿Y en qué dirán ustedes? Pues como ayudante de herrero. Nicomedes cuenta que su mamá solía observar a sus hijos para ver en qué jugaban, qué inclinaciones artesanales tenían, y de ahí les escogía un oficio a cada uno. Tú vas a ser cerrajero, le dijo. Y aunque Nicomedes no sabía de qué se trataba eso, le dijo, vas a ver que te va a gustar mucho. Y entonces lo llevó donde un maestro herrero, uno que había hecho las puertas del comercio y también las barandas de ese local, que dicho de paso, son muy bonitas. Le entregó a Nicomedes diciéndole, maestro, aquí le dejo a mi hijo para que aprenda este oficio y lo convierta en un hombre. Otras épocas. Nicomedes va a ser herrero durante 20 años, podríamos decir entre 1936 y 1956. Primero va a trabajar para otras herrerías y en 1953 va a formar la suya. Es en ese lapso que él empieza a escribir décima en el año 1949, de tal modo que al ritmo del martillo y al ritmo de la fragua iba elaborando el ritmo de su décima. Hemos venido al cementerio Presbítero Maestro
pero no para ver la tumba de Nicomedes Santa Cruz, porque él muere en España, sus restos son cremados y sus cenizas esparcidas en ese país. Pero hemos venido a ver una de sus obras más visibles y significativas, porque antes de ser forjador de palabras, recordemos que Nicomedes había sido forjador de metales. Él, junto a su familia, tenía este negocio, y esa obra bien visible es nada menos que la verja de la tumba de nada menos que otro personaje de nuestra música criolla, Felipe Pingló Alba. Él, en 1958, es trasladado desde un nicho hacia un lugar más acorde con un mausoleo mucho más importante. La idea de esta verja es bien importante. Como podemos ver, hay una lira del que parten las líneas de un pentagrama y unas notas musicales que están en 3/4, es decir, tundete. Son las primeras notas musicales de El Plebeyo. Pertenece este conjunto a el negocio herrería de la familia Santa Cruz. Participó no solamente Nicomedes, cuyo nombre está escrito aquí abajo, sino todos sus hermanos, o algunos. Pedro, quien fue el de la idea original. Pero también participó un jovencísimo Octavio Santa Cruz con tan solo 15 años de edad, su sobrino. Por su centro musical, por el público deseo y por Radio Nacional, Pingló tiene mausoleo. Y dice así: el Perú rindió homenaje a su hijo predilecto, llevando al fin a efecto de un mausoleo el obraje. Si al panteón en primer viaje fue imponente el funeral, considero colosal de sus restos el traslado hacia el terreno comprado por su centro musical. Un momento muy importante y decisivo que contribuyó a que Nicomedes se convirtiera en el gran decimista que hoy admiramos fue su encuentro con Porfirio Vázquez, el patriarca de otra gran familia, los Vázquez. Ellos, así como los Santa Cruz, contribuyeron decididamente a que hoy valoremos mucho más la cultura afroperuana. Esto ocurrió en un café en el distrito de Breña. Dice Nicomedes que don Porfirio le recitó unas décimas que lo hicieron brincar de su asiento. Lo conectaron de inmediato con las décimas que su mamá le cantaba de niño y de paso le hicieron encontrar la forma poética que venía buscando desde hacía mucho tiempo. La familia Vázquez y la familia Santa Cruz eran vecinas, de tal modo que los niños de ambas familias se conocieron jugando fútbol. Nicomedes fue amigo de Vicente y de Abelardo principalmente, con quienes jugaba fútbol. Un día Abelardo lo lleva a su casa para que conozca a su padre. Ese es el primer encuentro con Don Porfi, como lo llamó de cariño siempre. Tiempo después, ese encuentro se va a consolidar en 1949 en un café-bar en la esquina de Loreto con Arica, en el distrito de Breña, el distrito de ambas familias, en el que Nicomedes, gracias a Porfirio, recupera su vínculo con la décima y, digamos, lo consolida, lo consagra. Desde entonces, Nicomedes y Porfirio van a hablar en décimas o sobre décimas. Y le hará una décima en homenaje muy conocida, ¿no? Criollo no, criollazo. Criollo no, criollazo. Canta en el tono que rasques. Le llaman el amigazo. Su nombre, Porfirio Vázquez. Y dice así: Esta es la planta, esta es la cuarteta que abre una décima de pie forzado en homenaje a Porfirio Vázquez, que podríamos decir es la primera décima profesional de Nicomedes. Yo creo que esa confluencia entre los Santa Cruz y los Vázquez debe ser de los encuentros más interesantes y más importantes para la cultura peruana en general, ¿no? Nicomedes se va a volver muy cercano a los Vázquez en general, ¿no? Y pues de ahí van a surgir
cuadros, ¿no? y agrupaciones musicales muy importantes en la historia de la música afroperuana y peruana en general, de hecho. Escúcheme, por favor, escúcheme aunque no quiera. Como canta marinera, yo lo creo un trovador. Soy su fiel admirador, lo oí y le di un abrazo. Donde él fui pasito a paso por sentir su melodía. Le digo desde ese día, criollo no, criollazo. Según Nicomedes, la décima responde a una necesidad orgánica y hasta fisiológica de expresar algo íntimo de forma poética. El canto es como un pañuelo que enjuga el llanto a la vida, cuando esta es paloma herida que no puede alzar el vuelo. Puede el canto ser consuelo que mitigue la aflicción, mas nunca resignación para el pueblo que la escucha. Pues canto que impide lucha no es verdadera canción. Yo creo que la décima afroperuana, ¿no? tradicional, Nicomedes la lleva a otro nivel. La incorpora, ¿no? digamos, dentro de un ámbito donde se hablan de otros temas, ¿no? Porque, digamos, tradicionalmente la décima, como se venía cultivando en las décadas anteriores por los grandes maestros, ¿no? de donde también aprende Porfirio y de ahí lo recibe Nicomedes, ¿no? hablaba de temas más locales, ¿no? cotidianos, ¿no? Tenía esta picaresca, ¿no? propia también, digamos, de la oratura, ¿no? la literatura oral afroperuana, pero Nicomedes él politiza la décima, ¿no? Él habla contra el racismo y él empieza a hablar de temas sociales, ¿no? Habla del campesino y de su situación, habla de los indígenas, habla de la negritud, ¿no? de las problemáticas de los afroperuanos, habla del problema de los obreros, ¿no? Del problema también del petróleo, ¿no? Se mete también con el tema del colonialismo en África, ¿no? O sea, Nicomedes lleva la décima a una dimensión completamente nueva que los maestros previos a él no habían hecho. De África llegó mi abuela, vestía con caracoles. La trajeron los españoles en un barco caramela. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores ritmos de la esclavitud. En primera instancia, nosotros hemos catalogado acá 5 tipos de orientaciones de las décimas, ¿no? Una son las décimas estrictamente educativas, ¿no? Para la adolescencia, para la niñez, ¿no? Otras son décimas donde él aboga por la integración nacional, ¿no? En esas décimas donde él le dice, indio, no sé qué tienes tú que no tenga yo, ¿no? Si los dos somos de la misma condición. Indio, no señor, peruano, voy hacia tu muda queja. Acerca mi voz tu oreja que no hablaremos en vano. Yo, tu hermano, tú, mi hermano, frutos de un dolor intenso. Si hablando no te convenzo, si animando te hago mal, más que en justicia social, en tu desconfianza pienso. Entonces nos está clamando para que el Perú se integre. Y Nicomedes es uno de los primeros que ya plantea la teoría de la tigritud, ¿no? Que es una teoría que él no la escribió, pero que sí la presenta. Al decir, ¿no saben qué? Todos somos iguales, ¿no? Al cementerio vamos con la misma caravana. Quiero luchar por lo tuyo como que si mío fuera. Déjame gritar siquiera tus tristezas en mi canto. No tiene puertas tu llanto, pero penetrar quisiera.
Cuando hablamos de las vertientes de... Una de las décimas importantes es la décima indio, ¿no? Donde él aboga por la territorialidad y donde él en una parte manifiesta de que por qué otros vienen a explotar lo que tú, ¿no?, has tenido siempre, ¿no? Y una tercera vertiente es su proceso integrador latinoamericano, ¿no?, donde él nos habla del colombiano, ecuatoriano, del boliviano, del camarada, del hermano, del amigo, ¿no? Todo eso lo unifica y él dice, en una de sus décimas dice, vierto mi mano en el Atlántico, el otro en el Pacífico, mis pies en las fronteras chilenas y convierto un continente unido. América Latina, mi cuate, mi socio, mi hermano, parcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito, paisano. Entonces Nicomedes llega a ser el poeta que llega a hacer una décima muy elaborada y que prácticamente saca la décima popular de sus cauces tradicionales, ¿no? Y se convierte más bien en una décima comunicativa. Encontramos textos, tanto artículos como décimas, en periódicos, en radios. Lo de los periódicos ha quedado del documento ahí, podemos encontrarlo en bibliotecas y ahora todo en PDF en la página de Pedro Nicomedes. Pero es, digamos, el resultado de un proceso. La décima popular que llega a Nicomedes se convierte en un instrumento de comunicación. Nicomedes en sus tiempos actuaba en radios, actuaba en televisión y el público esperaba, el público de los años 60 y 70, esperaba con ansia que llegara esta suerte de juglar que contaba en las tardes lo que había pasado en el mediodía o en la mañana. Puede ser en un espectáculo deportivo o en la vida política o en cualquier cosa de carácter internacional, estaba contada en la tarde por Nicomedes en alguna radio. Hay dos versos que son también característica de las composiciones del maestro Nicomedes, que dicen: de ser como soy me alegro, ignorante es quien critica, refiriéndose a lo afroperuano. Entonces hice unas décimas, improvisé unas décimas que voy a tratar de recordarlas en este momento, hace un tiempo, citando estas dos líneas al comienzo de la décima. Estos dos versos van a estar acá al inicio. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica, que si mi color no indica no tengo nada de negro. A esta mi piel yo integro toda mi existencia humana. Soy el ayer y el mañana de aquel mestizaje que hizo a esta María Aide como afroandina peruana. Hizo a esta María Aide como afroandina peruana. Te cambiaste las chancletas por zapatos taco aguja y tu cabeza de bruja la amarraste con peinetas. Por no engordar sigues dietas y estás flaca y hocicona. Imitando a tu patrona has aprendido a humar. Hasta en el modo de andar, cómo has cambiado, pelona. En 1956, Nicomedes Santa Cruz dejó su taller de herrería y se dedicó a recorrer el Perú y Sudamérica recitando sus décimas, para, como él mismo dijo, encontrar su destino. A su retorno, se incorporó a la compañía artística Pancho Fierro, que luego se llamaría Ritmos Negros del Perú. Desde entonces, escribió décimas para diversas producciones musicales, que se presentaron en teatros y radios del Perú y el extranjero. Fue una compañía que buscó crear estampas
afroperuanas, bajo la dirección de José Durán Flores, con la presencia importante de la familia Vázquez, con la asesoría de Porfirio Vázquez, con la participación especial de Chabuca Granda. En esa compañía que va a debutar Nicomedes Santa Cruz, primero como invitado en enero de 1957 en un homenaje a Chabuca Granda, le hace una 10ª, y luego ya en mayo de 1957 en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, Nicomedes hace su debut oficial en esta compañía que ya se llamaba para entonces Ritmos Negros del Perú, y es entonces que Nicomedes hace esta famosa popular 10ª del mismo nombre. En la plantación de caña nació el triste socavón. En el trapiche de ron el negro bailó la hazaña. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas. Y los indios con sus quenas y el negro con tamborete cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Es importante enfatizar en lo trascendente que es el primer espectáculo de la compañía Pancho Fierro, porque lo lleva a cabo primero en un teatro de primera relevancia como es el Teatro Municipal de Lima, en un contexto, en una época en la que el teatro municipal estaba reservado para la música clásica, para la zarzuela, y no para la música andina o afroperuana. La compañía Pancho Fierro presenta un espectáculo afroperuano hecho por afroperuanas y afroperuanos, de tal modo que esto es importante. Es la primera enunciación de ese tipo y de esa relevancia, y es el punto de partida de lo que luego serán otras compañías como Cumanana, Teatro y Danzas Negras del Perú, Perú Negro, Quimbafá y otras más. ¡Diablo! Hacia los años 30 y 40, Durán tiene este enorme esfuerzo de rescatar el son de los diablos. Y no debemos ser mezquinos y reconocer realmente todo el esfuerzo que hace la investigación previa. Durán coloca en el escenario el son de los diablos, es como un rescate, y luego contrata a Nicomedes Santa Cruz para que escriba unas décimas. ¿Ya? Ese es el inicio, digamos, ya formal de Nicomedes Santa Cruz, ¿no? Que va a redactar unas décimas, pero luego Nicomedes rompe con Durán, porque lo acusa justamente de esto, de adecentar y convertir la cultura afrodescendiente en un producto que sea del gusto de la élite, quitándole toda su esencia. Y ahí empieza el proyecto de Nicomedes y de Victoria para rescatar, ¿no?, la esencia, lo verdadero de la cultura afroperuana, ¿no? En la década de 1950, Nicomedes Santa Cruz realizó viajes de exploración por la costa peruana a manera de antropólogo. Él viaja por la costa norte, centro y sur, rescatando estos ritmos, estos géneros casi extintos, ¿no?, del acervo cultural afroperuano, que sobrevive en la memoria de octogenarios prácticamente, y que se está perdiendo, y que Nicomedes Santa Cruz lo escarba, ¿no?, lo rescata y un poco lo recrea y lo reinventa también. Géneros que prácticamente se hubiesen perdido irremediablemente, ¿no? El ando, el panalivio, el malató, prácticamente no sabríamos casi nada, ¿no?, de ellos. Revitaliza el festejo, la misma marinera, ¿no?, el socavón, la décima, que tenía una tradición afroperuana, pero él la lleva a otro ámbito, ¿no? La escribe en otro lenguaje, empieza a hablar de política también a través de la décima. En uno de esos viajes de exploración por la costa norte, Nicomedes descubrió la cumanana. La cumanana es una forma de poesía cantada e improvisada, originaria justamente del norte del Perú, algo así como un duelo de versos. Y en 1958, Nicomedes Santa Cruz, junto a la familia Vázquez, fundaron el grupo Cumanana. Poco después, con la incorporación de su hermana Victoria, el grupo se convirtió en compañía. Esta compañía tendrá un apogeo, considero, de 3 años, entre 1959 y 1962,
en el que se sientan las bases del teatro afroperuano, de la discografía afroperuana, en paralelo a Nicomedes, de la publicación de décimas a través de libros, etc. Van a grabar 2 discos llamados con Nicomedes Santa Cruz y su conjunto Cumanana de 1959 e Ingá de 1960. Son los únicos 2 discos en los que podemos escuchar a Nicomedes y Victoria juntos. Además, con otros hermanos Santa Cruz como César y Consuelo, está Ronaldo Campos, Abelardo Vicente, Adriana Casas, etc. En esa misma época llevan a cabo montajes teatrales que no son ni calco ni copia, sino creación heroica de un grupo de jóvenes afrodescendientes notables, brillantes, que van a presentarse en el Teatro La Cabaña, que van a presentarse en el Teatro Segura, que van a presentarse en distintas radios e incluso en la televisión. En Panamericana Televisión van a presentar varias obras de teatro de corta o mediana duración, de tal modo que es un periodo muy intenso, muy influyente además para lo que luego vendrá en la música, la danza y en la cultura afroperuana en general. La propuesta de los hermanos Santa Cruz era hacer un teatro negro donde se tratara de cuestionar, preguntar, inquirir sobre cómo habían sido las costumbres de antes, ¿no? Entonces pusieron tambores y tumbas tratando de imaginar cómo habían sido la música que llegó acá desde ultramar, ¿no? Y entonces en esa ilustración de objetos fue mi primera colaboración con Nicomedes. Tiempo después ilustraría su álbum Cumanana, y también cuando vino Victoria apoyé en la confección de afiches para el conjunto que se llamó Teatro y Danzas Negros del Perú. Lo artístico es el primer espacio donde él empieza a manejarse, a desarrollar su propuesta junto con su hermana Santa Cruz, con Victoria, ¿no? Los dos desarrollaron una plataforma de reivindicaciones de derechos para la población afrodescendiente, pero empezaron por reflexionar en torno a qué es ser afrodescendiente. Ahora, lo estoy diciendo con palabras actuales porque en la época en que ellos vivieron y trabajaron, más o menos en la década de los 40, a partir de la década de los 40, pues se hablaba de negro, ¿no? De negro, de identidad negra, de cómo se posiciona la población afroperuana dentro de la nación. Entonces, eso les permitió también mirar la realidad desde un punto de vista político, ¿no? Y con el tiempo Nicomedes va desarrollando también una posición de izquierda. Hay que recordar que en su época, los 50, cuando él ya está alcanzando la madurez, tenemos la descolonización de los países de África, tenemos el amplio movimiento por derechos civiles en Estados Unidos de parte de la población afrodescendiente y también en Sudáfrica, el apartheid, ¿no? Hay muchos movimientos reivindicativos a mitad del siglo XX y también están las guerrillas y está la postura de izquierda, está el movimiento contracultural de los jóvenes, ¿no? Y muchos de ellos combinaban también cultura, política, ideología, ¿no? Nicomedes Santa Cruz también es fruto de esa época, ¿no? Nicomedes Santa Cruz tuvo una destacada participación en el desarrollo de los nacientes medios de comunicación, como la radio y la televisión, además de la prensa escrita. Nicomedes debuta en la radio en 1957 y en la televisión en el 58. En las primeras pruebas que se hacen de la televisión, él ya está participando. Va a tener mucha presencia mediática en la radio, en la televisión, en el periódico. En fin, va a tener programas de radio, programas de televisión durante 25 años. Nicomedes Santa Cruz es fundador del Diario Expreso en 1961. Eran tan populares sus décimas ya para entonces que lo ponían al lado de la página editorial. Él difunde la décima, yo iría desde 3 vías, ¿no? En prensa, porque él participa en prensa escrita, empieza a publicar en Comercio en el 58, hace un ensayo sobre la marinera, luego él es uno de los fundadores de Diario Expreso,
¿no? En los 60 y 70 publican La Crónica, La Nueva Crónica, y ahí va a publicar décimas también. Entonces es bien interesante porque en nuestra época pensamos, claro, ¿quién va a leer pues, poesía en el periódico? ¿No? Nicomedes Santa Cruz hacía eso. Y luego también en la televisión aparece, ¿no?, declamando décimas, ¿no? Los Ritmos Negros del Perú aparece en un programa, ¿no? Él previamente, antes de presentar a Perú Negro, declama, ¿no?, Ritmos Negros del Perú, en la radio, ¿no? Entonces hace cosas inéditas, ¿no? Y coloca la décima en lugares, digamos, donde se puede difundir ampliamente y también editorialmente. Guitarra llama a cajón, cajón a la voz primera. Escuchen con atención, aquí está la marinera. Y dice así: la marinera de Lima tiene influencia hispana, la primera de jarana en copla o cuarteta rima. Inicia el toque la prima, pero es más lindo un bordón. Aún no entra la canción, porque como requisito, antes que el cantor dé un grito, guitarra llama a cajón. En 1962, Victoria Santa Cruz salió del país. Viajó a París, becada por el gobierno francés. Desde ese momento, ambos talentosos hermanos continuaron en el arte, solo que cada quien por su propio camino. Victoria parte a París becada, pero de todas formas, aunque ellos finalizan la relación artística trabajando conjuntamente, luego han colaborado más adelante. El Festival de Cañete, por ejemplo, en el año 71, colaboraron juntos en poner en pie ese festival, o también en el año 74, que también viajan juntos a Dakar, a Senegal, al congreso que hay allí. O sea que no están juntos en el mismo conjunto, pero siguen manteniendo vínculos artísticos. Nicomedes trabajaba mucho en investigación y en periodismo, y Victoria en el teatro, pero ellos se vuelven a encontrar, ¿no?, para el primer festival de Cañete, y ahí nuevamente me convocan, y yo hice 2 elementos para el teatro de Cañete, para el aniversario de Cañete. Un tambor con 2 manos, que era el símbolo representativo del festival, y una carita de una negrita que era para la reina del festejo. En 1968, Nicomedes Santa Cruz se casó con la española Mercedes Castillo. Ella era hermana de la esposa de su hermano menor, Rafael, es decir, era su concuñada. Mi tío Rafael, el torero, estaba residiendo en España. Entonces, en uno de esos viajes, mi padre aprovecha el viaje pues, para ver a su hermano. Entonces, mi tío Rafael, casado con Carmen Castillo, pues viviendo en España, y entonces es ahí donde conoce a la hermana de Carmen, a mi madre. Como dijimos, Nicomedes Santa Cruz fue un hombre de izquierda. En 1967 viajó a Cuba, conoció a Fidel Castro y su izquierdismo se radicalizó. Antes, en 1962, había postulado al Congreso como candidato a diputado por Lima en las filas del Movimiento Social Progresista. En 1968, el general Velasco Alvarado tomó el poder. En ese contexto se produjo una transformación. Nicomedes pasó de ser solo un artista y se convirtió en un artista e intelectual adherido al régimen. Llega Velasco con su propuesta, esta nacionalista, proteccionista, rescatar el mundo andino, colocar al Perú con un rostro andino, ¿no? Entonces ahí calza la propuesta de Nicomedes y de Victoria. ¿Ya? Porque Nicomedes va a poder ser, es un intelectual muy importante en la época de Velasco. Victoria, por su parte, va a trabajar en el Instituto Nacional de Cultura, que ahora es Ministerio de Cultura, y posicionan la presencia afrodescendiente. Que a partir de Velasco hay toda una reivindicación de lo andino, pero también se hace como una especie de sitiecito a lo afroperuano y a lo amazónico. Y dentro de lo afroperuano, pues las décimas de Nicomedes Santa Cruz entran a la escuela.
Entonces, en todo el libro de colegio vamos a leer A Cocachos aprendí y La Pelona, ¿no? Que ese es todo lo que recordamos la mayoría de los que hemos estudiado en los años 70, ¿no? Pero es justamente porque coinciden estas propuestas desde lo político. Además, recordemos que Velasco también era antiimperialista, estaba a favor de la descolonización, de los pueblos oprimidos, ¿no? Entonces, es parte de todo ese discurso que Nicomés Santa Cruz también participaba, ¿ya? Así que coinciden y por eso hay una colaboración muy estrecha con el régimen de Velasco. Y el régimen de Velasco le permite ser ya intelectual, pero también cae el régimen de Velasco, ¿no? Hay como una especie de golpe de Estado y Morales Bermúdez lo reemplaza y pone fin a todas las reformas y a todo este experimento nacionalista, y es un retorno a lo anterior, ¿no? Y después viene la democracia y ese es el momento en que Nicomedes como que pierde piso, ¿no? Pierde su espacio. En 1980, Nicomedes Santa Cruz dejó el Perú y se fue a vivir a España, junto a su esposa Mercedes y sus 2 hijos, Pedro y Luis Enrique. Allá se dedicó sobre todo a la radio. El Nicomedes que hay en España se dedica exclusivamente a la radio exterior. Hay algunos artículos, pero sobre todo es radio exterior. Él tiene programa semanal. Esos programas van cambiando en cuanto a duración o temática, pero sobre todo se dedica a entrevistar a personalidades iberoamericanas que están de paso por España. Entonces tiene esa programación y aparte de esa programación habitual, Nicomedes desarrolla 3 series temáticas, unos 20 capítulos cada una aproximadamente: Juglares de Nuestra América, Cancionero de España y América y Proyección de Cancionero Español, años 85, 86 y 87. Toda su actividad en España fue centrada en la radio. El 5 de febrero de 1992, Nicomedes Santa Cruz Gamarra falleció en Madrid. Sus cenizas fueron arrojadas en esa ciudad. Nicomedes Santa Cruz y Victoria son muy importantes en el derrotero, en esta historia de la lucha por derechos de una comunidad que es minoritaria, pero que es trascendente en la esencia de lo que somos los peruanos y las peruanas, ¿no? Yo no coloré ni continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre el río Bravo, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. El legado que nos ha dejado no solamente Nicomedes, sino toda la familia Santa Cruz es inmenso. Pero son 2 de sus integrantes fundamentales, el propio Nicomedes, pero también Victoria, que era 3 años mayor y por lo tanto le hicimos un programa por el centenario de su nacimiento el año 2022. Este legado de la familia Santa Cruz y de sus continuadores es importante porque de ellos hemos aprendido muchísimo acerca de nuestra cultura. Por ejemplo, el término negroide, que en una época se utilizaba mucho, hoy sabemos que es un término inapropiado. Celebramos en junio el mes de la cultura afroperuana y esto es gracias a que el nacimiento de Nicomedes Santa Cruz es en el mes de junio y ahí celebramos la rica historia, la diversidad y la contribución de los afrodescendientes en el Perú. Una cultura que es parte nuestra, parte integral y que cada vez más la conocemos mejor. Nos vemos en la próxima.